En el presente video vamos a estar desarrollando el siguiente problema. Sean todos bienvenidos y comenzamos. El enunciado nos indica que se absorbe acetona con agua en una torre rellena que tiene una sección transversal de 0,186 metros cuadrados a 293 Kelvin y 101,32 kilopascales. El aire de entrada contiene 2,6% mol de acetona y el de salida 0,5%. El flujo de gas es 13,65 kg/mol de aire inerte sobre hora. El flujo de entrada de agua pura es de 45,36 kmol de agua sobre hora. El coeficiente global de transferencia de masa kGa es igual a 1,78 por 10 exponente a la menos 2 kg/mol sobre segundo por metro cúbico. El enunciado nos brinda unos datos de equilibrio a 293 Kelvin para el diseño de nuestra torre. El eje X se nos da en fracciones molares y el eje Y en presiones parciales. Estos datos los vamos a utilizar para graficar nuestra línea de equilibrio, pero antes vamos a llevarlos a relaciones molares. Vamos a hacerlo más adelante. Nos pide determinar la altura de la torre, para lo cual sabemos que la altura de la torre es el producto de el HOG por el NOG. Entonces debemos calcular estos parámetros inicialmente. Si se habrán dado cuenta, esta ecuación es bastante similar a lo que ya habíamos visto en las torres de enfriamiento. Como pequeño recordatorio, algo rápido, les muestro la simbología que estamos utilizando. L2, bueno, esta es la entrada del líquido por la cabeza de la torre. Y esto es la entrada del gas por los fondos de nuestra torre. Esta mezcla gaseosa está compuesta por acetona y aire, donde Gs es el flujo del soluto, G' es el flujo del gas portador inerte. Este inerte es un gas que es insoluble en agua, para que no exista transferencia de materia de parte de nuestro portador, para que simplemente sea el soluto el que se vaya a transferir a la parte líquida. Estos dos juntos, al mezclarse, pues nos dan G1, que es el flujo total del gas. Lo mismo pasa en la parte líquida. Tenemos el flujo del soluto en la parte líquida y el flujo del portador líquido, que sería el agua pura. Y estos dos combinados nos hacen el flujo total líquido. Tanto en la entrada del líquido es en la cabeza, punto 2, y entrada del gas es en los fondos, punto número 1. Pueden irse extrayendo los datos a su esquema de torre de la siguiente forma. Bien, según el enunciado nos dan un área transversal de 0,186 metros cuadrados. Lo tenemos aquí. Esto nos va a servir para el cálculo del HOG. Nos pide el área transversal. Tenemos las condiciones de operación. Estas son las condiciones de operación atmosféricas, temperatura y presión. El aire de entrada contiene 2,6% mol de acetona. Nos dan la fracción molar de la acetona en la mezcla gaseosa a la entrada de la torre. Y de salida 0,5%. También nos dan la fracción de acetona a la salida de la torre. El flujo de gas. Como nos dice que este gas es inerte, podemos asumir que es el flujo del portador, en este caso el aire. G' es lo que nos están dando de dato, 13,65 kmol hora. Kilogramo mol es igual a kilomol. No vayan a pensar que esto es flujo másico, no. Ambos son flujos molares. El flujo de agua pura es 45,36 kg/mol. Como nos dice agua pura, la fracción de acetona en este punto, ¿cuánto va a ser? Pues 0 prácticamente. El coeficiente global de transferencia de masa, kGa, lo vamos a utilizar para el cálculo del HOG. Y los datos de equilibrio para llevar a relaciones molares. Estos serían todos los datos que se nos brindan, ¿no? Bien, entonces vamos a comenzar con los cálculos en la entrada de la mezcla gaseosa.
Nuestro objetivo principal es encontrar las relaciones molares en los 4 puntos, tanto a la salida de la mezcla gaseosa, a la entrada de la mezcla gaseosa, a la entrada del líquido y a la salida del líquido. Para calcular las relaciones molares que estamos buscando en cada punto, vamos a utilizar las siguientes ecuaciones. Uno, podemos calcularlo a partir de la fracción molar del soluto y otro a partir de los flujos, donde la relación molar en la parte gaseosa, Y, es el flujo del soluto dividido entre el flujo del portador gaseoso, o fracción molar sobre 1 menos la fracción molar, esto en la parte del gas. En la parte del líquido, X, flujo del soluto, Ls, y flujo del portador líquido, L', también a partir de sus fracciones, X sobre 1 menos X. X minúscula son las fracciones y X mayúscula y Y mayúscula son las relaciones molares. Esto en la parte del líquido. Bien, vamos a comenzar en la mezcla gaseosa a la entrada de nuestra torre. Nos dan de dato G' y nos dan de dato la fracción molar del soluto. La relación molar pues ya está prácticamente calculado, solo es reemplazar y calcular. Otro parámetro que vamos a necesitar a la entrada de este gas es el flujo total de gas. Tenemos 3 ecuaciones para poder calcularlo. Evalúan cada una y ven cuál les puede servir. Flujo total de gas igual al flujo del soluto más el flujo del portador. En la primera ecuación tenemos 2 incógnitas, no nos va a ayudar mucho. En la segunda, flujo del soluto Gs, incógnita, flujo total de gas, incógnita, no nos sirve también. En la tercera ecuación, flujo del portador del aire, lo tenemos. No tenemos el flujo total de gas, pero sí tenemos la fracción, así es que esta ecuación nos sirve para calcular el flujo total de gas a la entrada. Despejan esta ecuación y reemplazan. Flujo del portador 13,65, 1 menos la fracción dividido entre 100, 0,026. Deben obtener 14,014 kilomol hora. Este sería el flujo total de gas de la mezcla gaseosa a la entrada. Pueden calcular también el flujo del soluto. No lo vamos a necesitar, pero pueden hacerlo. Si utilizan esta ecuación, pues ya lo tienen calculado. Flujo total de gas que ya calculamos por la fracción del soluto. 14,014 por 0,026. Van a obtener un resultado de 0,3644 kilomol sobre hora. Ya tenemos el flujo total de gas y el flujo del soluto. Lo que más estábamos buscando pero es la relación molar. Ya tenemos estos 3 puntos, pasamos a la salida del gas. Como ya tenemos la fracción en la salida del gas, simplemente queremos la relación molar, así es que reemplazan en la ecuación que ya se debieron de haber anotado 0,005, 1 menos 0,005. Van a llegar a obtener el mismo resultado. Si gustan pueden trabajar con un decimal más, no va a variar mucho los resultados, pero pueden hacerlo. Teniendo todos los datos a la entrada y a la salida del gas, pues pasamos a la parte líquida. En la entrada del líquido, que es agua pura, ya les indiqué que nuestra fracción molar va a llegar a ser 0 porque no entra nada de soluto, solo es agua pura. Por ende, nuestra relación molar va a llegar a ser 0. Si reemplazan 0, 1 menos 0, pues les va a dar 0. Ya tenemos la relación molar a la entrada del agua. Ahora a la salida, no sabemos cuánta acetona se ha absorbido el agua, así es que esta es nuestra incógnita, pero podemos calcularlo a partir de un balance de materia. Necesitamos estos 4 puntos, las relaciones en los 4 puntos. ¿Para qué? Para llegar a graficar nuestra línea de operación. Entonces, ¿cómo calculamos X1? A partir de un balance de materia. Este es el balance de materia para el soluto. Entradas menos salidas igual a acumulación. Como nuestro sistema es abierto sin acumulación nos da 0, entonces entrada es igual a salida. Ingresan al equipo por el punto 1 en la mezcla gaseosa y por el punto número 2 en la mezcla líquida. Este sería nuestro balance de materia. Pueden ver que es en relación al soluto, porque G' multiplicado por
Relación molar en la parte gaseosa, flujo de soluto sobre G'. Simplifican el flujo del portador G' y les queda flujo del soluto. Y así en cada punto les va a quedar flujo de soluto. Para la parte líquida de igual forma, L' flujo del portador multiplicado por X relación molar, que sería flujo del soluto sobre L'. Simplifican los flujos de los portadores y les queda flujo del soluto. Así es que este balance está en función al flujo del soluto. Despejan todo lo que es la parte líquida en un extremo y la parte gaseosa en otro extremo, simplifican y les va a quedar de la siguiente forma, donde esta relación de flujos tenemos de dato, L' tenemos de dato y G' tenemos de dato. Cuando lo tenemos de dato, esta relación se llama de operación. Y las relaciones molares que se encuentran aquí también son de operación. Vamos a ver otros problemas donde vamos a tener que calcular el reflujo mínimo para calcular el flujo de operación. Pero ahora tenemos de dato. Así es que tenemos la relación molar a la entrada del gas, tenemos la relación molar a la salida del gas, tenemos la relación molar a la entrada del líquido y nuestra incógnita sería esta X1 de operación, que es la relación molar a la salida del líquido. Despejan esta X, o si quieren los reemplazan directamente aquí y con sus máquinas en el solver pueden calcularlo, les va a dar el mismo resultado. Tienen L' 45,36, es un dato que se les da. G' también es un dato, 13,65. Esta relación es de operación. Igual a, reemplazan cada una de las relaciones y calculan X. Aquí es 0 porque es agua pura, ¿no? Esta es la relación molar que deberían de obtener a la salida del líquido. 0,00653. Bien, ya tenemos la relación molar en los 4 puntos. Salida de la mezcla gaseosa, entrada de la mezcla gaseosa, entrada del líquido y salida del líquido. Calculamos entonces lo que es el HOG. Ya tenemos todos los datos. G' 13,65, KGA 1,78 por 10 exponente al menos 2 por el área transversal 0,186 metros cuadrados. Todo esto ya eran datos que les daba el enunciado. Y aquí debería quedarle en unidades de metros. Simplificamos lo que son las unidades para ver en qué unidades nos queda. Kilomol con kilomol. Metro cuadrado con metro cúbico nos va a quedar un metro. Segundo con hora. No podemos simplificar, así es que debemos llevar las horas a segundos. Pueden hacerlo haciendo esta conversión de una hora a 3600 segundos en la parte del numerador. Hora con hora, segundo con segundo. Nos va a quedar en unidades de metros. 1,145 metros el HOG. Bien, ya tenemos esta parte calculada. Pasamos a la parte del NOG. Vamos a hacer uso en esta parte de lo que son nuestros datos de equilibrio. Para las fracciones molares debemos llevar a relaciones molares, tanto para el eje X y para el eje Y. Estos datos que se nos da son en fracciones molares. Usaremos la misma ecuación que les había mostrado al inicio. Para llevar a relaciones molares a partir de las fracciones molares, esta es la ecuación. Sustituyen para cada valor, para 0,0333, para 0,0720 y hasta el último valor. Una vez calculados, sustituyen los resultados en la siguiente tabla. Pues para x0 es 0, para x 0,0333, aquí estamos viendo el resultado 0,0344. Reemplazan y así hacen para cada uno de los puntos. Para la parte de las presiones parciales, existe esta ecuación para llevar a relaciones molares a partir de las presiones parciales, donde cada valor 0, 30, 62,8, 85,4, 103,0 van a ir reemplazando en las presiones parciales. Y esta presión de operación es un dato que se nos había dado en el enunciado, que son 101,32 kilopascales. Esto lo llevan a milímetros de mercurio, les va a dar 760. Sustituyen 760 menos 30,
numerador 30. Bien, el resultado 0,0411. Esto está reemplazado aquí. Para 0, si sustituyen igual, les va a dar 0 para el primer valor. Y así hacen para cada uno de los puntos, tanto para las fracciones y para las expresiones, hasta terminar de construir esta tabla. Aquí les pongo ya calculado cada uno de los valores, así es que vayan corroborando. Y se preguntarán para qué realizamos esta conversión. ¿Por qué llevamos las fracciones y expresiones parciales a relaciones molares? Bien, esto es para graficar el número de etapas teóricas y para leer algunos datos de equilibrio que vamos a necesitar en esta parte más adelante. Si grafican estos puntos, ya sea en una hoja milimetrada o en el Excel, les va a dar lo siguiente, donde la línea celeste es la línea de equilibrio. La línea verde, estos dos puntos son nuestra línea de operación. Es para eso que calculamos las relaciones molares en cada punto. Nuestra línea de operación es bastante pequeña, entonces simplemente podríamos quedarnos con estos dos puntos para poder trabajar mucho más eficientemente, porque hacer la lectura en este gráfico vamos a sacarlo con muchos más errores. No es necesario que grafiquen toda esta línea de equilibrio, sino simplemente los valores en los cuales quede dentro nuestra línea de operación. Vamos a achicar un poco esto. Estos dos puntos están dados por los siguientes valores. Bueno, en el eje X 0 y en el eje Y 0, por eso el origen en 0. Y el punto superior está dado por 0,0344 en X. Aquí tenemos el eje X, está pues prácticamente por aquí. En Y 0,0411. Nos vamos al eje Y, 0,0411 debe estar por aquí. La intersección es esta. Y esta línea de operación son las siguientes coordenadas. La parte más baja es la cabeza de la torre, donde X está en 0, pues sí, está en 0, y Y en 0,005, pues aquí. Y la parte superior es los fondos de nuestra torre. Y 0,0267, por aquí. Y X 0,00653, 0,00 pues por aquí. Esta línea es la línea de operación de nuestra torre. Para graficar el número de etapas tienen que partir de lo que son la cabeza de nuestra torre. Trazan una línea hacia la línea de equilibrio. Después, al intersectar, trazan otra línea vertical hacia la línea de operación. Finalmente, otra línea horizontal hacia la línea de equilibrio. Donde corten estas intersecciones, aquí es donde termina nuestro número de etapas. Como pueden ver, se concreta una etapa, pero la segunda no llega a concretarse. Entonces podemos decir que nuestro número de etapas es 1, a ver, si hasta aquí sería media etapa, es decir 5, 0, bueno, sería 1,3 etapas. Pero en la vida real no existen platos con decimales, es decir, que esta torre llegaría a tener 2 platos. Se los redondea al inmediato superior, que serían 2 platos teóricos. Así es que esta es la forma de calcular el número de etapas teóricas necesarios para realizar esta absorción. Este cálculo del número de etapas no se nos pedía calcular en el enunciado, pero quería mostrarles cómo lo pueden hacer, ¿no? Pueden graficarlo manualmente, pero hay que tener mucho cuidado. Lo más recomendable es hacerlo en hoja milimetrada. Ahora pasaremos a lo que es netamente el cálculo del NOG, para lo cual vamos a llevar a cabo el desarrollo de la siguiente tabla. Vamos a comenzar con la primera columna,
que es relación molar Y. Para el desarrollo de esta integral, pues vamos a utilizar 5 puntos. Vamos a utilizar Simpson 1/3 para 5 puntos. Pueden realizarlo con más puntos, hasta 10 puntos, pero creo que 5 son suficientemente exactos. Para el punto 1 siempre va a ser lo que es la relación molar a la salida del gas. Por eso se los puse en rojo. 0,05, la relación molar a la salida del gas. Y para el último punto, la relación molar a la entrada del gas. 0,0267. Estos dos están por defecto en estos puntos. ¿Y cómo calculamos los puntos intermedios? Lo van a hacer con esta ecuación. Delta Y, que es la diferencia entre la relación molar 1 y la relación molar 2. Reemplazan Y1 0,0267, Y2 0,05. ¿Y por qué 4? En realidad este punto es n-1, pero como estamos trabajando para 5 puntos, reemplazan 5 menos 1, serían 4. Por eso es que les recomiendo que se anoten esto como una fórmula ya definida, porque van a trabajar para 5 puntos. Calculan esto y van a obtener 0,0054. ¿Qué van a hacer con este valor? Lo van a ir incrementando al primer valor. ¿Cómo? Suman 0,005 más el delta relación molar. Van a obtener 0,0104 y está aquí reemplazado. Para el siguiente, a este valor lo van a incrementar el delta. 0,0104 más el delta relación molar. 0,0054. Obteniendo 0,0158 y esto está reemplazado aquí. A este lo incrementan el delta relación molar y a este último también lo incrementan el delta. Van a obtener este valor. Quizá les varíe con un cuarto decimal, pero lo ideal es que obtengan este mismo valor. Y así es como se construye la primera tabla. Así es que recomendación anotarse este valor como, esta ecuación diré, como una fórmula ya definida, porque en el desarrollo de todos los ejercicios vamos a trabajar con 5 puntos. Pasamos a la siguiente columna. Está dado con el balance de materia. Para el balance de materia simplemente hemos despejado esta X. Pueden anotarlo así ya como una fórmula definida también. Sería esta, donde tienen que ir alternando esta relación molar. Esta es la relación molar para cada punto. En la primera reemplazan este valor, 0,005 menos Y2 es una constante, es el valor de 0,005 y L' dividido G'. Pueden calcularlo así aparte para no estar reemplazando una fracción. 3,323. Ya está aquí. Bien. Reemplazan para el primer valor y pues les va a dar 0. ¿Por qué? Porque va a ser la diferencia entre Y, que es este valor, y Y2, que también es el mismo valor. Les va a dar 0. Para la siguiente reemplazan. Ya van alternando, ¿no? En este caso sería para Y la parte que está en rojo 0,0104. Perdón, es esta, la segunda. 0,0104 menos Y2 constante 0,05 y L'G' constante 3,323. Les va a dar 0,016 y este valor los reemplazan aquí. Para el siguiente valor pues reemplazan esta. 0,0158 menos 0,05 dividido entre L'G' 3,323 más aquí este valor X2 es 0. Pueden, bueno, como es 0 pueden
eliminarlo o mantenerlo así, sumando 0. Es igual. 0,0032 reemplazados, y para el siguiente valor pues reemplazan este. Calculan, para el siguiente reemplazan este y calculan. Van a corroborar estos resultados, aunque los he revisado minuciosamente. Para la siguiente columna, Y relación molar asterisco. Asterisco, ¿por qué? Porque esta relación molar está leída en el equilibrio. Para nuestra tercera columna tenemos dos formas. Uno, bueno, la que ya se hizo es mediante la interpolación lineal en medio de estos dos puntos. Como pueden ver, nuestros valores de x, esta es la columna de valores con las que ingresamos. 0, relación x0, pues y0, ¿correcto? La siguiente, 0,0016, está en medio de estos valores, así es que el resultado está por aquí. Interpolan este valor, les va a dar 0,0019. Lo mismo para el siguiente. Ingresan y todos caen en medio de estos dos puntos. Esto ya era evidente en nuestro gráfico de línea de operación y línea de equilibrio. Se habían dado cuenta ya que nuestra línea de operación era pequeñísima y quedaba en medio de estos dos puntos. Estos otros valores eran muy superiores y por eso lo habíamos recortado. Otra forma de leer estos valores es con nuestra línea de equilibrio. Este es el gráfico que ya habíamos hecho. Le hice un poco más de zoom. Aquí pueden ver. Voy a hacer un poco más de zoom a esto. Ingresamos con x0 y nos da 0. Bien, primer punto. Segundo, ingresamos con 0,0016. A ver cuánto leemos en la relación molar y. Este es relación molar y este es relación molar x. Aquí está. Para eso es que se le ha convertido nuestros datos de equilibrio a relaciones molares. 0,0016. Ubicamos ese valor, pues cae por aquí, ¿no? Este es 0,002. Deberían leer 0,0019. Pues sí, es bastante idéntico. El siguiente, 0,0032. Chocan a la línea de equilibrio y leen en el eje Y. 0,0039 es hasta esta lectura. 38 es lo que habíamos sacado interpolando. Es bastante similar, no es muy erróneo que digamos. Y para el siguiente punto, 0,0049. Ingresan otra vez en el eje X, chocan a la línea de equilibrio y hacen su lectura. Aquí es 0,005. Entonces 0,0059 es lo que estaría leyendo según este gráfico. Y la interpolación nos dio 0,0058. Por último, 0,0065. Aquí es el 0,006 y 65. Chocan a la línea de equilibrio y leen nuevamente. Lo que yo leo aquí es 0,0078 o 9 exactamente. 79, 0,0079. Como pueden ver, los valores leídos son bastante similares, pero este gráfico está hecho en Excel, así es que si lo hacemos a mano, yo les aseguro que el error es mucho más grande. Intenté hacerlo en hoja milimetrada y me salían valores mucho más erróneos. Por eso es mejor que opten por el método de interpolación en los datos de equilibrio. En estos datos, ¿no? Entran con estos valores de x y lo interpolan aquí. Esa sería la forma más exacta de hacerlo. Les recomiendo que practiquen ese método. Nuestra última columna, pues simplemente ya es la diferencia. 1 sobre la diferencia de y menos estos y son los delta y, ¿no?, que hemos calculado, la primera columna, y las y asteriscos, las que hemos leído en gráfico, y la que es mejor interpolar en nuestros datos de equilibrio. Para el primer punto de 200, pues reemplazan 1 y 0,005 menos y asterisco 0. Les va a dar 200 y este 200 está reemplazado aquí. Para el siguiente punto,
1 dividido entre este valor 0,0104 menos este otro valor 0,0019 117,65 y los reemplazan. Lo mismo hacen para el tercero, para el cuarto y para el quinto. Aplican la misma ecuación y terminan de rellenar esta tabla. Al finalizar la construcción de nuestra tabla de datos, podemos pasar netamente a lo que es la integración numérica por puntos, para lo cual vamos a utilizar la siguiente ecuación. Esta ecuación les recomiendo que se la anoten en sus formularios, ya que es la que vamos a utilizar en videos posteriores también. Se podrán dar cuenta que delta Y o delta relación molar lo habíamos calculado para lo que es la primera columna, así es que ya tenemos este dato. Si se preguntan de dónde sacamos F1, F2, F3, F4, F5, toda esta operación es una suma y al final se lo multiplica por el delta Y dividido entre 3. Las F's que nos pide la ecuación son esta columna. 200 llegaría a ser F1, o sea, el punto 1 sería F1, F2 el punto 2, F3 el punto 3, F4 el punto 4 y finalmente F5 el punto 5. Estos son los valores que deben ir reemplazando en nuestra ecuación. Una vez reemplazando y calculando todo, deberían obtener un valor de NOG igual a 2,07. Este valor es adimensional, así es que no lleva unidades. Como ya tenemos lo que es el NOG y el HOG, podemos proceder a calcular la altura de nuestra torre, que sería 2,37 metros. Unidades en metros, ¿por qué? Porque el HOG nos da en unidades métricas. Esta sería la altura de nuestra torre y el número de etapas teóricas, habíamos leído 1,3 etapas. En los equipos reales no hay platos intermedios con decimales, se los redondea al inmediato superior, que serían 2 etapas teóricas. Esto no es el número de etapas reales. El número de etapas reales está dado por la eficiencia, que es igual al número de etapas teóricas dividido el número de etapas reales. Cuando les den una eficiencia, pueden calcular el número de etapas reales. Esto vamos a verlo en ejercicios posteriores. Espero que esta resolución les haya sido de gran ayuda. Cualquier duda, consulta, estaré leyendo los comentarios y nos vemos en un próximo video.